Podo camiñar a lentitudes en que me apuren e darlle outra xogada a cada instante. Podo saborear a ledicia e termar da tristeza cunha certa serenidade do corazón. Podo, sen palabras, contar a verdade escrita en perfectos versos, como en curras e cicatrices. Realmente, todo comezou así, cunha pequena reflexión musical que pouco a pouco me foi levando a unha reflexión un poquinho máis espiritual. Así que o de hoxe non é un concerto, non é unha obra de teatro, non é un momento de música e fala, é simplemente unha reflexión pública a través das artes sobre o que significa aprender a envellecer. Hola, me llamo Kela y tengo 9 años. Soy Fandi y tengo 69 años. Hola, son Laura e teño 26 anos. Son Marina e teño 53 anos. Soy José Piñeiro Bernardes y tengo 96 años. Que digo, son Iria e teño 26 anos. Claro. Hola, yo me llamo Lara y también tengo 9 años. Hola, son Maruxa e teño disque 77 anos. Dicen. Hola, son Raquel Pato e teño 47 anos. Son Ceci e teño 43 anos. Son Carlota e teño 29 anos. Hola, son Cristina, acabo de ver a Carlota dicir que tiña 29 anos, pois eu teño 41. Son Chimai e teño cerca de 71 anos. Que se di rápido. Hola, son Goiza e teño 37 anos. Hola, son Alba María e teño 26 anos. Son Héctor, teño 42 anos. Hola, son Moldes e teño 49 anos. Hola, yo soy Chef Alonso y tengo 66 años. Estoy aquí porque me interesan mucho los procesos artísticos, sobre todo todos lo que tienen inclusión de gente diferente, de diferentes edades, diferentes disciplinas, es decir, la mezcla me interesa y me interesa más el proceso que el resultado, es decir, experiencias como estas que son raras y excepcionales, ahí es donde me encanta estar. También estoy por culpa de la Oficina de Otros Asuntos del Movimiento, Marina y Uxía, que le han contado a Cristina que yo existo y podía tener aquí un hueco. O sea, es una orquesta haciendo lo que sienta la orquesta. Pero está bien, Libera ya tu mente, vente, entra, entretente en este ambiente donde hay gente con un no sé qué diferente y siempre al frente, consecuente con lo que uno tiene que apostar, por lo que uno tiene que aportar, porque a ti te van a etiquetar. Mi música es pura alma. Dicen que los años saben mucho, mucho más que los días. No me siento viejo a mis 96 años. Tú como Maruxa. Me siento mayor. Eso, tienes años. Como Maruxiña. Teño unhas cuantas preguntas para ti hoxe. Cuanto me pagas, os contesto. Maruxa é miña nai. E de Maruxa aprendín que observar e escoitar era moi importante. Así que vou preguntar a Maruxa como se aprende a observar. Si quieres saber lo que te están diciendo, o lo que se oye, tienes que observar. Entón, como se aprende a escoitar? Por esa mesma forma. Mirando. Non mirando, non, escoitando. E como escoitas tú? Pensando no que están dicindo. E que é a sabedoría? Eu creo que cada un ten a súa, que non ten nada que ver ca carreira universitaria.
La infancia era la libertad a raudales, experiencias afectivas y sensoriales y exenta de bienes materiales. La búsqueda de ruinas fue, durante mi infancia, el quehacer invernal. Éramos niños felices, capaces de divertirnos con cualquier cosa, imaginando mundos y escenarios. xente que aquí me escoite, aínda que boas tardes, debo dicir boas noites. No principio se o vexo, a verdade non me engano, empezaba ali Cristina, acompaño no piano e contábanos as cousas que nos importan a xente, pois cal é o voso tempo, o de todos e o presente. Aprender a envejecer es la asignatura pendiente de la sociedad. Los viejos vamos a luchar para que no nos roben el futuro. Dime una cosa, ¿te queda algo por hacer? Y dímelo con una frase, ¿te queda algo por hacer? Mucho todavía. Poder soñar no es una cuestión de edad, subir